De terrorismos a terrorismos. 21. El magnicidio de John F. Kennedy. 03. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Lyndon B. Johnson organizó una comisión encargada de investigar el crimen, la que estuvo encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Earl Warren, quien prestó su prestigio y su nombre presentando un informe al gusto del cliente que lo solicitaba y necesitaba para consolidarse en la presidencia. Justo es decir que Warren fue presionado por el propio Lyndon B. Johnson para que aceptara presidir la comisión. ¿Quién sino él, como su sucesor obligado, pasó a ser el directo beneficiario y el hombre adecuado para promover la guerra? La comisión incluía a los demócratas Hale Booth de Luisiana y Richard Russell de Georgia, así como al senador republicano John Sherman Cooper de Kentucky y a John J. McCloy, ex consejero de gobierno, además del republicano Gerald Ford, quien a la sazón era calificado por la prensa como el mejor amigo de la CIA en el Congreso, y que durante el curso de las investigaciones probaría que no lo era menos del FBI, así como a Allen Dulles, exdirector de la CIA. Participantes que tienen vínculos con los aparatos militares y de inteligencia, así como con grupos financieros. Era un cuadro digno de representar al establishment norteamericano en función de garantizar el status quo. Correspondiéndole a Allen Dulles el papel de exculpar a los complotistas a costa de darle al informe Warren el sesgo inverosímil, haciendo que las evidencias comprometedoras fuesen pasadas por alto. ¿Quién mejor que el exdirector de la CIA y enemigo personal de Kennedy para garantizar la imparcialidad de la comisión? Todo claro, la gran farsa es una gran burla. El absurdo de tal versión ha sido más que refutado y ridiculizado. Sin embargo, toda vez que la conjura prospera, no hay marcha atrás, y menos cuando estos atentados los comete el capital poder imperialista. Los complotistas no salen a la luz del día, los asesinos no son juzgados. Resta decir que de la mala mágica al Boeing que se estrella contra el Pentágono solo hay diferencias graduales, pero en sí se trata de una misma farsa y absurda versión que se impone por la fuerza, pues en la versión oficial maquinada y difundida por los poderosos, contando con su potente capacidad de realización y de propaganda manipulada. Los objetivos procurados por la Comisión Warren fueron básicamente dos. Uno, probar que no hubo conspiración alguna, encubriendo a los verdaderos asesinos, para así demostrar que Oswald fue un asesino solitario que mató a Kennedy por ser un marxista desquiciado, y por ende, Jack Ruby actuó también por cuenta propia. Con fervor patriótico, aniquiló a Oswald para evitarle el dolor a la señora Kennedy de tener que declarar. 2. Probar que ni la Unión Soviética ni Cuba tuvieron algo que ver con el atentado. Puntos torales en donde hubo un acuerdo compartido por los altos dirigentes del gabinete de Johnson, incluido el procurador general Robert Kennedy. Lyndon Baines Johnson, poco después de asumir la presidencia, se reúne con el Partido de la Guerra y les firma el memorándum número 273 que compromete la intervención masiva norteamericana en Vietnam. ¿Y quién es para entonces el embajador de los Estados Unidos en Vietnam? Adivinaron, Henry Cabot Lodge, de abolengo adscrito al Partido de la Guerra y rival ancestral de la familia Kennedy en Nueva Inglaterra. Tenía que ser alguien así. Solo hará falta crear la excusa, el falso ataque de fuerzas norvietnamíes contra buques norteamericanos en el Golfo de Tonkin la noche del 2 de agosto de 1964. El supuesto torpedo disparado contra el USS Maddox nunca se realizó, pero la excusa funcionó y el presidente Johnson así pudo formalizar la guerra contando con la conformidad del Congreso. Durante el gobierno de James Carter, una comisión del Senado encabezada por el senador Stoker hizo pesquisas que se atrevieron a sugerir el obvio complot, pero al concluir su periodo parlamentario, la investigación terminó sin encontrar continuidad, a pesar de haber recomendado que el Departamento de Justicia prosiguiera la indagación. Encargo que por supuesto que la administración Reagan y las siguientes no han atendido. En 1978, Franz C. Carlucci, subdirector de la CIA en aquel entonces, declaró que la comisión Stoker
declaró a la comisión Stoker que los documentos clasificados deben permanecer cerrados, pues vienen de fuentes altamente sensitivas y deben ser protegidas. De seguro George Bush se encarga de eso, por igual de resguardar los datos incriminatorios del 11 de septiembre y tantos más que tienen que ocultar. Será por eso que la Patriot Act y cosas por el estilo contemplan la necesidad de terminar con esa molesta costumbre de desclasificar documentos de la inteligencia secreta. El cártel petrolero de Texas, compuesto por prominentes magnates y encabezados por Harold Lafayette Hunt, se presentaba a la sazón como enemigo acérrimo de Kennedy al verse afectado por una disposición presidencial de octubre de 1962 que restringía las ventajas concedidas por el Estado al clan, anunciando además el presidente estar dispuesto a suprimir la deducción del 27.5% que exentaba las importaciones de crudo revendidas con su concerniente ganancia de monopolio, lo que de concretarse afectaría en gran medida los ingresos de tan poderosos como relevantes capitostes. No está en duda que el insigne presidente estaba dispuesto a combatir el poder de la poderosa oligarquía y sus beneficios increciendo. De ahí el que los asesinos intelectuales no son otros sino ellos. Sí, los herederos de los asesinos de Kennedy pasaron a ocupar la Casa Blanca. Sépase que a George Herbert Bush, por aquellos días ya un dirigente petrolero del clan Texas, y a quien ya hemos mencionado llevando a cabo actividades escabrosas para la CIA, que repercuten en el acto criminal, se le ubica la noche del 21 a las afueras de Dallas, en una casona con otros del clan, en amena cena, efectuada en honor del acto criminal en ciernes, volando a la mañana siguiente a un lugar cercano desde el cual hizo notar su presencia. De que huele a azufre, huele a azufre. Ellos fueron, ellos no, ellos fueron, ellos son, ellos serán. La oligarquía criminal capitalista imperialista norteamericana es un puñado de familias que da para el 1% de la élite del poder, amos y señores de la guerra, del petróleo, el imperio del dólar, incluyendo a los banksters. Di pasti, igual a pagote o chivo expiatorio. Lee Harvey Oswald ingresa a la Marina a los 17 años, habiendo tomado cursos de vigilancia aérea y uso de radar, teniendo acceso a datos confidenciales, lo que le permite emplearse como operador de radar en la importante base militar de Atsugi, en Japón, base en la cual funcionaban los aviones espía U-2 y el arma secreta más preciada con que contaba la inteligencia norteamericana en ese tiempo, motivo por el cual la CIA ocupaba un lugar preeminente en aquella base. Posteriormente, Oswald pasa a la base del Toro en Santa Ana, California, efectuando una carrera asignada por la rareza de pretender ser un marín de tendencia marxista, a quien por tanto gustosos le enseñan ruso en la propia institución naval. Se apuesta que se trata de un elemento preparado para realizar misiones de espionaje en Rusia. Extraño que apenas cumplido 20 años se le dejara desertar y partir hacia la URSS. Y más extraño que a fines de 1959 apareciera en la embajada estadounidense en Moscú para renunciar a la ciudadanía norteamericana, proclamando su lealtad a los rusos y declarando al funcionario que lo atiende, por increíble que parezca, haber sido un operador de radar que estaba dispuesto a comunicar a las autoridades soviéticas todo lo que sabía al respecto. El 5 de mayo de 1961, Nikita Khrushchev anuncia en tono triunfal que un cohete ruso había derribado a un avión espía U-2, capturándose a su piloto. Gary Powers reveló Oswald secretos que posibilitaron el derribo del vuelo. Lo cierto es que esta acción bélica impidió que se efectuara la cumbre que se tenía proyectada entre Khrushchev y Kennedy. Fue un ardid de los imperialistas norteamericanos que no querían acto alguno de distensión. En ese sentido, es pertinente hacer notar que en 1963 la organización antirrevolucionaria Alfa 66 realizó atentados en Cuba, incluso contra navíos soviéticos, pretendiendo romper los acuerdos signados por Kennedy. Como quiera que haya sido, lo más increíble del caso es que se le permita a Oswald regresar muy campante a los Estados Unidos con su esposa rusa y una hija recién nacida, contando con la autorización del Departamento de Estado y sin que la CIA pusiera objeción alguna, siendo tan solo objeto de una discreta vigilancia por parte del FBI.
pasando a ser considerado como inofensivo, según informó la propia Comisión Warren. Lee Harvey Oswald era de pasti, adecuado para convertirlo en un señuelo, un monigote construido que debía aparentar ser un rabioso comunista procastrista, siendo en realidad un cartucho quemado en la UNI y por tal un desperdicio utilizable por la CIA para cumplir con la función del pagote o chivo expiatorio que es necesario sacrificar para conseguir el fin avieso, haciéndolo aparecer como un criminal procubano en una maquinación tipo Operación Northwood que despejara las vías para la agresión a Cuba. Gracioso resulta que la supuesta oficina que decía representar en Nueva Orleans al Comité Pro Trato Justo a Cuba tuviera su sede en el 544 Camp Street, puesto que dándole vuelta a la esquina y formando parte del mismo edificio, ya en la calle Lafayette con número 531, allí presidía Guy Bannister, compartiendo oficina con Oswald en el piso superior. Esto es, al lado de la oficina del marxista pro-revolucionario, se encontraba la de quien fuera presidente de la Alianza Anticomunista del Caribe, en pleno centro de la inteligencia imperialista en Nueva Orleans. Tan enredado como falso y propio de la engañifa montada con la persona de Oswald, en tal edificio se consigna que Guy Bannister dirigía las operaciones anticastristas destinadas a volver a invadir Cuba, empleando para ello como campo de entrenamiento una propiedad en los alrededores del lago Pontchartrain, en Luisiana, que reunía características geográficas similares a las de Cuba. Así las relaciones. Guy Bannister, un exagente del FBI vinculado con la inteligencia naval, UNI, siglas en inglés. ¿De dónde provenía Oswald? Al parecer fue el dirigente encargado de controlarlo y de manipularlo al interior de la Operación Mangosta, lo que indica que Bannister era la pieza clave para resolver el crucigrama que representa la actividad de Oswald. A ello se debe el que haya muerto oportunamente como Jack Ruby, en este caso con mayor celeridad, ni a un año del magnicidio, abril de 1964, oficialmente muerto de un infarto. La participación de Oswald en el complot se entiende como la de un agente infiltrado en los grupos anticastristas, creyendo servir a alguna agencia de inteligencia estadounidense. Hay referencias que lo vinculan tanto al FBI como a que siguiera perteneciendo a la Oficina de Inteligencia Naval, ONI, lo que no resulta incompatible en el que también tuviese contactos con la mafia, si ya entendimos que originalmente existían entre ellos vínculos conducentes a llevar a cabo la Operación Mangosta, misma que al ser cercenada por Kennedy pasa a ser la Operación Magnicidio. Así la relación. No es de dudar que Oswald tuviese contactos con agentes del FBI y de otras agencias policíacas en funciones antirrevolucionarias. Es el caso de que entre los rumores que circularon con respecto a sus actividades previas a su captura, un periodista haya señalado que ciertos informes indican que Oswald era un informante pagado, el S-179, por el FBI a $200 mensuales. Otras informaciones recabadas ubican a Oswald al lado de un agente del FBI llamado Warren de Brace, identificado con un militante anticastrista, relacionado a su vez con Carlos Bringuier, el del episodio callejero en Nueva Orleans, quien a su vez es un personaje vinculado a la CIA. Como que los círculos se cierran en los lazos de una misma trama y urdimbre. Entre lo más interesante de las referencias que lo asocian con departamentos de la inteligencia clandestina, se tiene la consideración de que Oswald, como agente secreto de inteligencia militar, usaba el sobrenombre de A.J. Hidell, seudónimo que utiliza para comprar por correo el presunto rifle homicida. Habiendo un coronel vinculado a la inteligencia militar ubicado en San Antonio, Texas, Robert Jones, quien afirmó la existencia de un expediente en la inteligencia militar del ejército que, en referencia cruzada, relacionaba a Hidell con Oswald. Al pedir al Comité sobre Asesinatos del Congreso el envío del expediente Hidell-Oswald, recibió la siguiente respuesta. Ese expediente, como cuestión de rutina, fue destruido en 1973. Así pues, hay indicios de que Oswald percibía un salario en el FBI, así como de que en varias ocasiones se le vio con agentes del FBI, no tratándose de quienes le vigilaban en su condición de ser un ex-desertor, lo que resulta muy plausible en la línea que damos por verídica
de que Oswald estaba dentro de la Operación Mangosta.